la grabo y la subo inmediatamente. Entonces empezamos la clase de hoy día. La semana pasada yo les presenté el programa de la asignatura, vimos cuál era el enfoque principal y vimos cómo esta asignatura, ¿cierto?, no queda aislada en la malla curricular, sino que se supone que les provee de herramientas teóricas y prácticas para abordar la siguiente asignatura, que es didáctica de la enseñanza de la lengua o didáctica del lenguaje. Y entonces mi propósito la semana pasada fue primero pesquisar algunas preconcepciones que ustedes tenían sobre algunos temas vinculados con la asignatura, para luego empezar a despejar, ¿cierto?, conceptualmente los principales conceptos que yo necesito que ustedes manejen de entrada a la asignatura, porque vamos a estar durante todo el semestre refiriéndonos a lo que es el nombre de la asignatura, adquisición del lenguaje. Y necesitamos poder tener mucha claridad de qué hablamos cuando hablamos de comunicación, de qué hablamos cuando hablamos de lenguaje, de qué hablamos cuando hablamos de lengua, ¿cierto? Y cuando nos referimos a el habla infantil. Y vamos a ver que existe también una conceptualización que es el habla infantil y que tiene que ver, ¿cierto?, con esta forma particular en que los niños y las niñas comienzan su proceso de vinculación con el mundo a través del lenguaje y en particular en una lengua que es su lengua materna y con un habla que es propia de esta primera etapa, que es con la que ustedes se vinculan profesionalmente. Entonces, en el aula yo les he dejado, en cualquier momento ustedes pueden hacer preguntas, pueden formular opiniones, ojalá añadir información a lo que yo estoy señalando. Entonces, yo les estaba señalando que en el aula les he dejado, voy a tener que ingresar desde afuera porque cada cierto rato se va cerrando por una cuestión de seguridad del aula. Aquí están ustedes. Entonces, en esta primera unidad, yo les he dejado algo que voy a poner todas las semanas, que es el cronograma de la clase, donde está el tipo de actividad que vamos a desarrollar, los conceptos centrales que vamos a abordar en el curso de la clase y los productos o resultados. Entonces, esta es la semana 2, que es la semana en que estamos. Estamos en un tipo de actividad que es clase sincrónica. ¿Cuáles son los conceptos de esta semana? Los mismos que estuvimos trabajando la vez pasada y que ahora ya los vamos a finiquitar en términos de su abordaje. Hay algunos que no alcanzamos a ver. Sí hablamos de comunicación, comunicación humana, lenguaje, lengua y habla. Hoy día nos corresponde ver signo lingüístico y una discusión breve sobre teoría explicativa de la naturaleza de la lengua, o del lenguaje, perdón. ¿Cuáles son los productos o resultados? Yo siempre aquí voy a ir señalándoles qué se espera como producto de esta asignatura y también cuáles son los acuerdos a los que uno podría ir, ¿cierto?, arribando. Y en primer lugar tenemos como producto resultado los conceptos discutidos y proyectados al trabajo de la asignatura en su totalidad. Luego, la presentación de la lectura, que en la siguiente clase va a tener un control de lectura muy breve, que son algunas páginas las que les estoy asignando, pero que me van a permitir a mí, ¿cierto?, ir usando una estrategia que es en el fondo demandando que usted lea, ¿ya? Y otro producto va a ser la clase grabada y disponible en el aula hoy día mismo, por si usted cuando esté leyendo requiere revisar algún concepto, ver algún ejemplo que usted recuerda que se dijo, etcétera. Esos son los productos. Acá estaba el link de la clase, acá abajo luego les va a aparecer hoy día la clase grabada. Yo lo que hago con las clases es que las pongo en YouTube
y entonces usted no tiene que descargarla, no tiene que ir a un Drive y pedir permiso, sino que va directamente a ese link de YouTube como cualquier video y entonces puede parar, reproducir y no tiene necesidad de descargar la clase en su computador o en un aparato que está utilizando porque eso consume mucho espacio. Y les he dejado las lecturas de la clase 2 y 3 porque son las mismas que vamos a emplear la semana que viene. Ahí están, las he separado, es un mismo texto que lo he separado por capítulo y están en este orden, aunque debieran haber estado, ¿cierto? Primero luego y al final este otro. Lo hice como 3 veces e igual los presentó desordenados, puede ser por una cuestión, ya sé por qué, por la denominación le puse los guiones bajos. Pero cuando ustedes lo abran, van a ver que están con números los capítulos. Entonces, abren y van a acceder al texto que se ve de ese color porque está, como ya les señalé, escaneado de un celular, porque el texto no está disponible, y es un texto muy, muy clarito en la revisión de los conceptos. Entonces, este es el tema 5, que tiene que ver con la comunicación humana, lo que sí, el texto se ve completo, no queda ningún borde cortado, y es eso, ¿ya? Luego está que es el segundo, que inmediatamente si el anterior era el 5, este es el 6 y el otro es el 7. La clase de hoy día está fundamentada, de hecho estas mismas imágenes las van a ver en la clase de hoy día, está fundamentada en la lectura de estos 3 capítulos que son para afinar la conceptualización. Entonces, la próxima semana vamos a tener un control de lectura que va a funcionar de la siguiente manera. Muy atentas ahí y por todas las preguntas que ustedes me quieran hacer. Déjenme ir mirando el chat. ¿Se leen los 3? Sí, Michelle, se leen los 3. Son, yo diría que no son más de 15 páginas y es fundamentalmente lo mismo que vamos a ver en la clase de hoy día. ¿Cómo vamos a trabajar en este control de lectura? El próximo miércoles, la idea es que ustedes dispongan del día completo para trabajar el control de lectura. Yo lo voy a subir a esta hora se va a abrir y ustedes van a tener hasta las 12 de la noche, 11:55, para poder realizarlo. Son preguntas, ¿cierto?, que se van a formular a partir de la lectura, y entonces usted en cualquier minuto, y además en los minutos de la clase, va a poder desarrollarlo. Sí, vamos a tener el primer bloque, ¿ya? O sea, la clave que va entre las 11:35 y debiera ser las 12:10. A ver, déjenme mirar mi horario, ahí están las claves. Hasta las 12:10, justamente, vamos a reunirnos, ¿ya? En ese proceso usted puede tanto hacer preguntas, déjenme cerrar esto y volver donde están ustedes. En esa hora, ustedes pueden tanto, durante los primeros minutos de la clase, formular alguna pregunta, ¿cierto? Como hacer alguna observación u otra. Y también ustedes pueden, y también vamos a avanzar en la lectura, ¿ya? Bastián, lo estoy viendo. Tuve la duda de si alguien estaba, de hecho, volví ayer después que mandé la invitación, porque tú no estuviste en la primera clase. No, y la no, disculpe. clase, yo hice la observación de que cuando las saludé dije hola a todas, pero quiero decir todas y todos porque el semestre pasado también tuve un varón en este curso. Ya. ¿Tú eres alumno de la carrera o...? Sí, de educación parvularia. Perfecto, ya. Tengo ahí el honor de conocerte, porque el semestre pasado también tuve un estudiante varón, pero era un estudiante de intercambio,
que también estudiaba educación inicial, lo que se llamaba en España, y tomó esta asignatura. Por eso fui súper cuidadosa la semana pasada en usar un lenguaje de género, y ayer pero tú no estabas en la lista la semana pasada. No, estaba ocupado. Entonces, cuando te vi en el correo, dije, a ver, voy de nuevo, ya, perfecto. Bien, entonces, para explicarme así en síntesis, próxima semana vamos a hacer un control de lectura abierto, es decir, no hay preguntas de selección múltiple ni nada de aquello, sino que más bien lo que yo les voy a pedir, por ejemplo, es que puedan vincular los tres conceptos, lenguaje, lengua y habla, que puedan a lo mejor hacer una distinción entre comunicación humana y esto que dijimos que eran los sistemas de comunicación animal, que lo conversamos también la semana pasada y lo vamos a ver hoy día también. Y fundamentalmente el tema de el signo lingüístico, que nos va a permitir luego entender muy precisamente cómo es que se empieza cómo es el proceso de adquisición del lenguaje infantil, ¿ya? Que es un proceso que yo les decía muy, muy rápido, y yo les comentaba que un niño, ¿cierto? Un niño, una niña, entre el primer año de vida y los 3 años, se vuelve un experto en el manejo de su lengua, y lo que hace los años siguientes es fundamentalmente perfeccionar, ¿cierto? Los mecanismos de emisiones lingüísticas de su lengua materna. Y es un proceso muy rápido, que puede verse interrumpido por ciertos factores, entre ellos algunos factores de tipo ambientales, como la falta de estimulación, como factores de tipo fisiológico, ¿cierto? Niños que tienen, por ejemplo, el paladar hendido, o que han nacido con ¿cómo se llama esta malformación congénita? A ver si alguno de ustedes se acuerda, que nacen con el paladar abierto. ¿Labio leporino? Con labio leporino, Eso. muchas gracias, con labio leporino, y que el labio leporino implica que muchas veces, ¿cierto?, los niños no tienen paladar, ¿ya? O tienen un orificio en el paladar. Y vamos a ver en el desarrollo de la asignatura la importancia del paladar, porque el paladar es el que permite apoyar la lengua para hacer una serie de sonidos, que son los fonemas, y que nos permiten articular palabras. Entonces, imagínense ustedes qué pasa cuando un niño tiene una malformación en el paladar y tiene que hacer la L. L. Usted apoya, ¿cierto?, la punta de la lengua en el paladar duro de arriba. Entonces vamos a ver, ¿cierto?, todo el proceso de adquisición, pero vamos a ir mirando también qué cosas ocurren cuando ese niño ha ido enfrentando obstáculos en el proceso de adquisición, y qué cosas usted desde su ámbito profesional puede hacer, sugerir, derivar u otros, ¿ya? Entonces, vamos a mirar algunas cosas que ya habíamos visto la semana pasada. Si alguien hubiera actividad en el chat y yo siguiera de largo, por favor, alguien hágamelo saber, alguien está diciendo algo en el chat, profesora, mire los comentarios. Dígame. Yo tengo una duda. Dígame. ¿Ese control es no aproximativa? Sí, cuando yo les presenté el programa la semana pasada, y el programa está subido en el aula, decía allí que los controles de lectura tienen un peso, creo que es el 15%. Todos los que hagamos, chiquititos, grandes, finalmente se suman en una sola nota, y que tiene una ponderación en el programa. El programa está en el aula, si quieren, a mí me parece súper interesante que lo veamos al tiro. Está aquí en la sección que dice información general, aquí está el programa, y al final del programa están las ponderaciones, ya, acá. ¿Ya? Dijimos que era 30, o sea, todo lo que hagamos en términos de talleres, abstracts, quiz, van todos sumados en una sola ponderación.
que yo les dije que esto no estaba tan ordenado como a mí me habría gustado, pero yo se los voy a ordenar para que ustedes sepan, ¿cierto?, cuánto valen. Son sumativas, no es una nota por sí misma, se suma a muchas otras hitos evaluativos que vamos a ir teniendo durante el semestre. Por eso es que son controles, si bien yo le voy a dar hartas horas para que lo resuelva, son controles más bien breves, ¿ya? Estoy pensando en un control que requiera como tiempo de dedicación máximo, diría yo, 1 hora 20. Pero como sé que muchos o muchas de ustedes tienen problemas de conectividad, que el horario de esta clase es un horario complejo para los que tienen que dar almuerzo porque cuidan a alguien o tienen hijos en casa, lo dejo abierto hasta la noche, ¿ya? ¿Por qué? Porque en general son de respuestas individuales, o sea, el desarrollo es más bien, ¿cierto?, de manera, enfocado de manera personal. Bien, entonces yo les comentaba que la semana pasada estuvimos haciendo un primer barrido conceptual. Y este barrido conceptual es súper, súper importante porque nos va a permitir usar recurrentemente bien estos conceptos, bien, de manera integrados en un lenguaje profesional. Hicimos un Menti la semana pasada, esta es la misma presentación que yo usé la semana pasada, pero le hice ajustes y que la voy a volver a subir hoy día, porque es como si yo fuera construyendo con ustedes también el discurso de la clase. Hicimos ese Menti, hablamos de ideas base, que esta es quizás la idea más sorprendente que vamos a ver durante toda la asignatura, y es que solo en un par de años los niños y las niñas pasan desde una ausencia total de comprensión a producciones lingüísticas cada vez más sofisticadas y que evidentemente desde el trabajo de usted como educadora, educador de párvulos, tiene que ser potenciado. Cuando nosotros lleguemos, por ejemplo, a todas las estrategias para el desarrollo de la competencia semántica, de la competencia sintáctica, lo que usted va a hacer, ¿cierto?, es pensar en cómo dentro del aula infantil se trabaja, por ejemplo, la potenciación del vocabulario. ¿Cómo hacemos que los estudiantes trabajen incorporación de vocabulario nuevo, que establezcan familias léxicas, que puedan identificar campos semánticos en el que se inscribe una palabra, que puedan acceder a la lectura de textos complejos, es decir, no solamente a la comprensión de frases u oraciones, sino que a textos completos como invitaciones, como no sé, invitaciones a cumpleaños infantiles, que son géneros que los niños reconocen fácilmente. Entonces, hay aquí una primera idea que tiene que ver con la vertiginosa adquisición que hacen los niños de su lengua y cómo esta está potenciada por factores ambientales, ¿ya? Factores ambientales como la estimulación que se hace al niño en su casa y en su entorno, o cómo se ve obstaculizada por la ausencia de esa estimulación y también por otros factores que tienen que ver con enfermedades, con problemas de adquisición del lenguaje propiamente tales, con problemas fonoarticulatorios que se vayan presentando, etc. Luego dijimos que los niños aprenden súper rápido su lengua materna. También dijimos, y era una de las preguntas del Menti, que los niños podían aprender simultáneamente en lo que se denomina periodo crítico, que es el nacimiento más o menos hasta los 13 meses, más de una lengua a la que estuvieran expuestos. Por ejemplo, si una mamá les hablaba en ruso, yo les daba este ejemplo bien extremo, si la mamá les habla en ruso, el papá les habla en chino y el abuelo les habla en italiano, un niño perfectamente puede aprender las 3 lenguas, ¿ya? Sin mayor problema. Y también les decía que a medida que los niños van creciendo, se va perdiendo esta capacidad, no del todo, porque también les decía que usted y yo hoy día podríamos proponernos estudiar alemán y que con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio y harta dedicación y buenas condiciones para aprenderlo, lo podríamos hacer perfectamente. Pero
cuando está el niño desde su nacimiento hasta el final de este periodo crítico, lo hace de manera natural. Está en condiciones de aprender más de una lengua. ¿Por qué? ¿Qué es lo que...? Dígame. Una pregunta, ¿hasta qué edad el periodo crítico? Más o menos entre los 2 y los 15 meses. Ya, muchas gracias. Y ese periodo crítico, en el aprendizaje, ¿cierto?, de esta segunda lengua o tercera lengua, tiene una extensión que yo les señalaba, ¿cierto?, que hay una investigación que señala que los niños chinos, después de los 11 años, no lograban distinguir el fonema, la vibrante. Y por eso todas las transforman en «l». Entonces, si bien hay un periodo crítico en la infancia, este primer periodo es fundamental. Por tanto, luego cada vez se vuelve más difícil aprender una segunda lengua y ya requiere otro tipo de estrategia de aprendizaje. No es el contacto natural solamente. Bueno, y aquí habíamos visto 3 conceptos claves, ¿ya? Y yo les señalaba que había un cuarto que iba a emerger luego en la discusión, que eran estos conceptos que ustedes van a encontrar súper bien definidos en el texto y con ejemplos, que son los conceptos de comunicación, que lo definimos como todo intercambio de información entre dos individuos, con el fin, ¿cierto?, de movilizar un mensaje. Y por eso es que yo les decía que es posible hablar de comunicación animal y que dentro de la comunicación animal podemos encontrar algunos ejemplos muy sofisticados de comunicación, entre ellos, por ejemplo, la de las abejas. Yo no sé si alguna vez ustedes han visto algún programa de cómo las abejas se comunican dentro del panal. Con un baile. Con un baile, como lo ha dicho Bastián, con un baile. Y ese baile transmite un mensaje que tiene que ver con la posición exacta en la que se encuentra el alimento. El campo de flores, el árbol florido. Y por mucho tiempo los investigadores estuvieron haciendo pruebas para ver qué tan exacta era la transmisión de este mensaje, y efectivamente es un mensaje codificado en que ciertas vibraciones del cuerpo de la abeja en ciertas posiciones dentro del panal, con un baile haciendo una suerte de 8, vibrando más o vibrando menos, les entrega información exacta respecto de un campo de flores que está a 1 kilómetro de la colmena, y las abejas no fallan, no salen a ver si lo encuentran, llegan exactamente al lugar. Hay mucha investigación muy bonita respecto a los sistemas de comunicación animal, entre los cuales destaca este. Luego yo les comentaba, por ejemplo, toda la investigación que se ha hecho con el lenguaje de grandes mamíferos marinos como las orcas, como cuando están cazando, a través de una serie de sonidos que emiten con un aparato fonatorio enorme que tienen, que permite amplificar, ¿cierto?, ese sonido bajo el mar, pueden organizarse para, por ejemplo, llegar donde hay un banco de anchoas y preparar una estrategia de caza conjunta. Y eso lo hacen a través de sofisticados sistemas de comunicación. Y así, en el reino animal vamos a encontrar sistemas de comunicación más sofisticados, menos sofisticados. Uno podría decir, una tortuga tiene un sistema de comunicación menos sofisticado que un primate, y efectivamente, ¿cierto?, la evidencia sí lo muestra, pero eso no quiere decir que una tortuga, que es un animal más bien no de naturaleza gregaria, pueda comunicarse. ¿Cuál es la clave aquí? La naturaleza gregaria. ¿Saben lo que significa gregario? ¿Alguien sabe? ¿No? Gregario es la condición de vivir en grupo, ¿ya? Los primates son animales gregarios, viven en comunidades,
Y en esas comunidades a veces hay, ¿cierto?, miembros de distintas generaciones, padres, abuelos, se crían los hijos, y al igual que los seres humanos, ¿cierto?, necesitamos el grupo, por una cuestión también evolutiva, pero necesitamos el grupo para construir sociedad. Los elefantes, por ejemplo, son animales tremendamente gregarios que se organizan en torno a un matriarcado. Hay una matriarca que es la que organiza, guía, conduce a este grupo, y dentro de la comunidad, ¿cierto?, que ella regenta, hay relaciones también entre los miembros, donde están los elefantes adolescentes, está la cuidanza de las crías, etc. No obstante, esa comunicación de los animales, la discusión es, ¿constituye efectivamente un lenguaje? Que si vamos a la definición de más abajo, está planteado como la capacidad de intercambiar información más compleja y abstracta mediante un código de signos. Un código de signos. Y para ahí es donde vamos a ir hoy día para entender este concepto de código de signos, el cual es conocido por ambos interlocutores para que la comunicación sea eficaz. Entonces, una de las primeras cosas que uno piensa respecto de la comunicación animal es, esta surge como una necesidad de supervivencia, de compartir una estrategia de caza, un llamado, un guiar a la manada, ¿cierto?, hacia un lugar donde hay agua, o aparece también con una finalidad más bien social, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos del lenguaje, estamos hablando de la capacidad de intercambiar información más compleja, ¿ya? Es decir, usted está con un amigo, una amiga, hablando de nada. Dice, uy, ¿de qué hablaron? No, de nada y de todo al mismo tiempo, estuvimos arreglando el mundo, ¿cierto? Y esa comunicación que usted ha establecido con su amigo o su amiga no es una comunicación que tenga que ver con supervivencia, con intercambio de información vital, sino que es el uso de un lenguaje que le permite a usted, por ejemplo, manifestar su mundo interior. Y que a los niños, ¿cierto?, con los niños se debiera trabajar intensamente durante las primeras etapas de la vida. ¿Cómo le enseñamos a los niños a usar el poder del lenguaje para manifestar, por ejemplo, que están siendo víctimas de algún tipo de abuso de cualquier tipo? ¿Ya? Y luego nos referíamos al concepto de lengua, que es dependiente del lenguaje y que es este sistema específico de signos que aprendemos y retenemos en nuestra memoria, que es conocido por nosotros y compartido por una comunidad geográfica. Y es a lo que denominábamos idioma, ¿ya? Entonces, nuestro lenguaje se traduce en un idioma que nos permite comunicarnos con los otros que lo manejan. Lo que no quiere decir que usted no pueda comunicarse con alguien que no habla su lengua. ¿Por qué? Porque lo vamos complementando, por ejemplo, con la lengua de señas. Es una lengua, la lengua de señas, los gestos, la mímica, y tenemos múltiples formas de hacer que otro reciba un mensaje sin ni siquiera abrir la boca. Ya cuando yo le digo a alguien, así como le hago este gesto, y me toco el ojo, el otro entiende el mensaje que yo le estoy mandando, que tenga cuidado. Entonces, tenemos comunicación, que es esta capacidad de intercambio entre dos individuos, un emisor y un mensaje, donde hay un emisor que envía un mensaje que lo recibe otro, un lenguaje que es una forma más específica y compleja, ¿ya?, de comunicarnos a través de un código de signos, ¿ya?, y ese código de signos que toma una forma en particular, que es la de un idioma. Luego yo les puse este esquemita acá, que tiene más definiciones, ahí van a encontrar muchas definiciones del lenguaje, y aquí emerge el habla. Si ustedes se fijan, en la primera columna habíamos dicho que el lenguaje es la totalidad de fenómenos lingüísticos, un conjunto de señales o signos que nos permiten comunicarnos.
un conjunto de sonidos articulados con los cuales el hombre manifiesta lo que piensa o siente, es una capacidad humana, ¿ya? Entonces, si bien hablamos de comunicación animal, no hablamos de lenguaje animal, ¿ya? Pareciera que el lenguaje es estrictamente una facultad humana. Luego hablamos de la lengua, que es este sistema que pertenece a una comunidad lingüística, es decir, personas que la hablan, que hablan italiano, que hablan chino mandarín, y que les permite un intercambio de información, ¿cierto?, con un código común. Y luego hablábamos del habla. El habla emergiendo de la lengua, como es el que decíamos que es el uso individual que cada uno de nosotros hace en la interacción cotidiana. Entonces decíamos, por ejemplo, hablábamos de el habla, no sé, infantil, ¿cierto? Tiene que ver cómo un niño se las arregla y se las ingenia para comunicarse con otro. Hablábamos de, aquí había algunos ejemplos, aquí yo les dejé un videíto donde habían varios ejemplos más. Hablábamos de el habla, por ejemplo, de los adolescentes, que es la forma en que ellos han encontrado para, por ejemplo, usar expresiones provenientes de otros idiomas, utilizar expresiones abreviadas, y que les permite a ellos participar todavía de una comunidad más chiquitita, a veces que es difícil de penetrar para los adultos. Y entonces aparecía este esquema completo donde está la comunicación humana, y en la comunicación humana distinguíamos el lenguaje como una facultad humana del lenguaje emergiendo en una sinergia la lengua y el habla. Y aquí yo les puse una diapo donde ustedes pueden ver que efectivamente existe mucha investigación que muestra que la comunicación animal es un hecho, pero que tiene ciertas características que distinguen a esta comunicación humana de la comunicación animal. Por ejemplo, en un número limitado de señales asociables a un estado interno o necesidad, que era lo que yo les señalaba. O sea, sí está probado que las abejas tienen un sistema complejísimo de comunicación, pero que está estrictamente asociado a la transmisión de ese mensaje. No hay una comunicación por fuera, esto es lo que la investigación nos muestra hasta ahora, no hay una comunicación por fuera de la necesidad de la entrega de esa información específica, ¿ya? Está sujeto a estímulos internos y externos. Efectivamente era lo que yo les señalaba. Por ejemplo, un mono que grita en medio de la selva como una señal de aviso de peligro. O un mamífero que emite un chillido, ¿cierto? O, no sé, las mangostas, yo no sé si ustedes han visto las mangostas que tienen vigías para que la comunidad salga de sus madrigueras, hagan algunas actividades como asolearse, comer, socializar, y tienen un vigía que a la vista de un águila emite un determinado sonido que es interpretado y conocido por el resto de la comunidad como peligro, ¿ya? Y lo siguiente es lo mismo. Se dan producciones y respuestas asociadas a situaciones concretas, asociadas a estados internos, pero no hay información conceptual o simbolizada, ¿ya? Se da en la inmediatez, ¿ya? Yo no puedo, no hay investigación que muestre que un animal, ¿cierto?, grita para manifestar algo que le ocurrió en pasado. Es siempre asociado a los estímulos presentes. Y no hay composición de unidades ni articulación, que es algo que lo vamos a ver más adelante. En cambio, la comunicación humana, si bien tenemos señales ilimitadas y combinatorias, que se combinan con la creatividad,
con la creatividad, y en esto los niños son secos, ¿cierto? Mostrándonos cuán creativos pueden ser en el uso de las formas de comunicación. No depende de un control o ningún estímulo externo, y sí permite la simbolización, ¿ya? Todas cosas que vamos a ir profundizando después. Y cumple una función mediatizadora en el conocimiento de la realidad, es decir, nos permite hablar sobre la realidad. Y entonces señalábamos que la comunicación humana tiene esta lógica, ¿ya? Un emisor establece un contacto con otro para transmitir un mensaje. Y la diferencia con la comunicación animal es esto, que se permite la simbolización, que no es dependiente de estímulos externos, que tiene una complejidad, ¿cierto?, en la transmisión de ese mensaje. Ese mensaje no necesariamente está pensado en el presente, sino que puede ser que yo esté hablando del pasado, de algo que ocurrió, ¿ya? Y que no es visible en la comunicación animal. La comunicación animal está restringida al presente, ni al pasado ni al futuro, ¿ya? Y esto deben haberlo visto ustedes en el colegio, no me voy a detener mucho porque en el texto que les dejé está súper bien explicado. Se reconoce entonces que hay un circuito de la comunicación, esto deben haberlo visto, apostaría que lo vieron en el colegio. Hay un circuito de la comunicación donde se reconocen ciertos factores. Ya habíamos visto por desagregado esta primera línea, que es un emisor, un mensaje y un receptor, ¿ya? Que son elementos que son bidireccionales. Yo soy emisora ahora, pero cuando usted habla, usted es la emisora y yo soy receptora. Hay un mensaje, hay un canal, ¿ya? Que es por donde se emite ese mensaje. El mensaje está puesto en algún código, que en la comunicación animal serán determinados gritos, ¿ya? Entonces, no sé, pues en determinados grupos de primates se reconocen 15 llamadas distintas, que son gritos, uno para avisar una cosa, pero siempre referido a estímulo externo, y un contexto en que se produce esa comunicación, ¿ya? Aquí está lo mismo, pero puesto desde otra perspectiva, el mensaje en el centro, el canal rodeando ese mensaje que es por donde se emite, etc. ¿Ya? Se las dejo ahí por si acaso. Y aquí hay un esquemita, entonces, que nos va a ir sirviendo de síntesis. ¿Qué nos permite la comunicación? Conocer el mundo que nos rodea, organizar nuestro pensamiento, expresar nuestros sentimientos o ideas, comprender los sentimientos o ideas de los demás. Y esto se hace a través de la facultad que los seres humanos tenemos, que es la facultad del lenguaje, que es lo que viene más adelante. ¿Ya? Me quiero adelantar acá, ya. Entonces, tenemos súper descrito lo que es que el lenguaje, que esta facultad humana de codificación en signos de este mensaje, ¿ya? Codificación en signos. Esos signos son compartidos por una comunidad geográfica y que tiene que ver con que ese lenguaje, ¿cierto?, toma la forma de un idioma en particular, y que ese idioma en particular tiene materializaciones que son propias de las personas, de los grupos. Entonces, por ejemplo, cuando usted escucha a la ex ministra de Educación, a Marcela Cubillo, hoy día flamante panelista de muchos matinales, ¿cierto? Y la escucha cesear. ¿Han escuchado que ella cesea? Cesea es hacer ese ruido. Así como dice, sí, el ministerio, ¿han escuchado ese ruido? Que ella hace, y que uno dice, Sí. dice, cómo habla esta mujer, cómo habla. Y entonces usted escucha a Maro Gómez Pablos y dice, ¿por qué habla así? Si lleva una vida viviendo en Chile, ¿ya? Y entonces usted escucha expresiones que le dice a alguien, dice, oye, está ahí hablando igual que los flaites, ¿ya? Eso es habla, que es como nosotros, ¿cierto?, nos volvemos usuarios de esta lengua y la vamos adaptando también,
Ya con nuestros amigos hablamos más relajadamente, incorporamos expresiones, ¿cierto? Como garabatos, pero cuando a usted le toca hablar con el jefe de carrera, ¿cierto? Controla esta habla y la vuelve un poquito más formal. Y así, uno podría sentarse aquí un día para decir, oye, ¿y qué te parece cómo habla tal persona? Y este otro te molesta cómo habla, por ejemplo, el sonsonete de la ex ministra de Educación. ¿Y qué te parece cómo habla, no sé, tal político que siempre parece tan agresivo en la manera en que habla, porque siempre está como en una posición de antagonismo con la realidad? Entonces, son las formas en que se va materializando la lengua y que van a depender exclusivamente de los usuarios. Y aquí tenemos así algunas definiciones que están tomadas del texto, ¿ya? En la lengua es inmaterial y social, el idioma. El habla es material e individual, es material. Uno podría incluso registrarla cuando uno estudia, por ejemplo, lenguaje. En algún momento, el típico trabajo que uno tenía que hacer en la universidad era ir a la caleta El Membrillo o a la caleta Portales y registrar el habla de los pescadores. ¿Ya? El habla de los pescadores y hacer todo un análisis de la forma en que ellos hablan, de cómo articulan, de qué palabras utilizan, de cómo construyen las oraciones. Por lo tanto, el habla es material. Y el habla está regida por la norma que son el conjunto de usos sociales en el habla de una comunidad. Entonces, usted como usuario de su lengua, ajusta su habla a distintas circunstancias. Y cuando le toca hacer una disertación, no habla igual que cuando estaba preparando el trabajo con sus compañeros, porque entiende que hay una norma que le exige a usted una convención de formalidad, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, podemos encontrar el habla de un niño. Entonces uno dice que rico cómo habla, porque entonces hace así unos gestos o dice la puerta y no sé, y a uno le gusta escuchar esta habla infantil que sabemos que corresponde a un momento del ciclo vital de ese niño. Habla de nivel medio, un habla común y corriente, habla de persona con estudio. Uno pudiera decir, oye, esta persona no es cualquier persona. Se nota que tiene determinado tipo de instrucción. Por ejemplo, yo en la mañana estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a un pastor evangélico en un matinal, en la sección como de inicio de un matinal. Y a propósito de una suerte de redada que hubo ayer en la plaza de Armas en Santiago, que se llevaron detenidos un montón y golpearon, entró la fuerza pública, entraron los militares, porque habían 150 personas en un culto al aire libre. Entonces hoy día tenían un pastor evangélico hablando en nombre de esta comunidad que se sintió tan violentada por la fuerza pública, y el tipo yo decía, oye, este tipo por algo lo eligieron para que diera las declaraciones. Primero hablaba de corrido, se manejaba súper bien, ¿cierto? No había ninguna duda, no especulaba, conocía súper bien las leyes, las convenciones de los derechos humanos, las convenciones, conocía, citó algunos artículos de la Constitución, de determinadas legislaciones, y era tan sólido, esté de acuerdo o no con lo que él estaba diciendo, era tan sólido en el discurso que estaba construyendo que los dos periodistas que son animadores de este matinal no podían meterse para contrapreguntarle. Y finalmente uno dice, fue elegido porque tiene el don del habla, ¿cierto? El don de la palabra, o sea, es capaz de transmitir un mensaje clarito, sin ninguna filtración, ¿ya? Yo no sé si es una persona con estudios o no, pero en su manera de hablar
él transmitía una seguridad que hacía que que estos dos periodistas terminaran no sabiendo cómo contrapreguntar. Él habla de una persona culta. Yo no diría que ese pastor era una persona culta. No sé si diría que es una persona con estudios, pero sí diría que es una persona instruida, ya, instruida. Y ustedes lo viven a diario cuando dicen, no, habla tú mejor. O estamos en una asamblea y siempre hay uno que habla, que se toma la palabra y que resume súper bien lo que los otros están diciendo. Entonces, por eso es que dice aquí que el habla es material, material. Ya. Preguntas hasta ahí. Y ejemplos de habla. Ejemplos. ¿Han ido alguna vez a... Profe, yo tengo una duda. Dígame. Lo que pasa es que hemos trabajado igual en otros ramos el concepto de ser como culto e instruido, pero ¿cuál es la diferencia como más Sí, lo que pasa es notable que... entre ser Sí, instruido y culto? sí. Lo que pasa es que el concepto de el culto, ¿ya? Es un concepto muy, yo diría, incluso grecolatino, ¿ya? Que es un concepto que hoy día se emplea poco, a pesar de que se habla del habla culta, para referirse a una persona que se maneja y domina una variedad de temas que tienen que ver con la cultura de las civilizaciones, ¿ya? Entonces, hoy día yo no sé si, por ejemplo, la educación de las personas aspiran a ser cultas, porque es un valor que está más bien en desuso, es un concepto que está en desuso, porque la cantidad de información que hoy día una persona debiera manejar para ser culta es casi inasible, es casi inabarcable. ¿Quién era culto, por ejemplo, en el siglo XVI? Primero una persona que podía leer y escribir, y esos eran un porcentaje así de la población. El resto no iba a la escuela, no aprendía a leer ni a escribir, no existía en la escuela. Y esa persona evidentemente había leído a los clásicos, sabía de música, sabía de arte, sabía de literatura, porque la información era mucho más restringida y era posible conocer de mucho. Hoy día, ¿quién es una persona culta? Podríamos decir una persona que lee, que escucha música, pero el ser culto hoy día no es un valor, no es un valor, uno no aspira a que nuestros estudiantes sean cultos, ¿ya? Aspira a que, no sé, puedan compartir su mundo interno, aspira a que tengan una formación integral, que está súper lejos del concepto de ser culto, que es un concepto más bien retrógrado. Y ser instruido quiere decir que para aquello que tú te has preparado, sabes mucho, ¿ya? Por ejemplo, yo podría usar el concepto de instruido, es una persona instruida en, por ejemplo, en leyes laborales, y que quiere decir que en el área específica se maneja súper bien. Ya no es el concepto global de cultura, es un concepto específico. Entonces yo diría, es una persona instruida, contratémosla, sabe leer bien, escribe bien y para la pega que nosotros estamos ofreciendo sabe mucho. ¿Ya? Entonces hay una restricción del conocimiento a el área para el cual tú has sido formada. ¿Ya? La PSU. No había visto ese ejemplo, sí, sí. Entonces, yo les estaba comentando que sí, porque uno podía dar aquí hartos ejemplos yo no sé, ¿aquí hay alguno de ustedes que vive en Chiloé? ¿Tenemos alguien que esté en Chiloé en este minuto? ¿O que haya vivido en Chiloé o que haya vivido en Punta Arenas? ¿Nadie? ¿O están ocultándose? Porque uno dice, por ejemplo, en Chiloé y en Punta Arenas también hablan cantadito. ¿Han escuchado ese concepto de hablar cantadito? ¿Ya? Que es como decir, bueno, pero usted pase nomás por acá, ¿ya? Hablar cantadito, ¿ya? Entonces, los de la zona central
Central no hablamos cantadito, pero si uno va a Punta Arenas, por ejemplo, las personas que han vivido toda su vida en Punta Arenas, no el que vive en la zona central y se fue un par de años para allá, hablan cantadito. Po. En Chiloé también, en Conce también, dice, bueno, pero ¿y quién de nosotros va a ir a comprar entonces? ¿Ya? Entonces tienen esa marcada forma de hablar. En las zonas de campo también hablan así, ¿ya? Y también hay palabras que ya no se usan y entonces hay que Sí, explicarle a la gente. sí, pues. Me Que son, pasa. esto se denomina, eso que tú estás señalando, se denominan variables diastráticas, que hay variables diatópicas que dependen, esto se los doy como tip, no está ni en la lectura, pero es interesante. Hay variables diatópicas, por ejemplo, que tiene que ver con los lugares a los que uno va. Por ejemplo, uno va a Punta Arenas y en Punta Arenas a la cocina le llaman estufa, ¿ya? Esa es la estufa, porque ellos no tienen estufas, no hay el concepto de estufas en Punta Arenas, las diacrónicas son del tiempo, sí, Macarena. No hay estufas porque ellos utilizan otros sistemas de calefacción, o sea, alguien en Punta Arenas no podría estar con una estufita parafina calentándose con una estufita eléctrica como la que yo tengo al lado mío en este minuto, sino que tienen otros sistemas de calefacción. Nosotros le llamamos estufas, y a la cocina le llamamos cocina, y ellos a la cocina le llaman estufa, ¿ya? Sí, en Valpo se le llama salida de cancha al buzo, ¿ya? De hecho, yo toda la vida le dije salida de cancha, y la eterna discusión con el pan, que son variables diatópicas, pan francés, marraqueta, pan batido, ¿ya? Sí, yo también le digo pan batido, Jessica. Sí, viva el pan batido. O sea, el que ha comido pan francés alguna vez de verdad en Francia, no hay nada en Chile que se le compare, así que team pan batido. Pan batido, todo el rato batido. ¿Ya? Queso de marraqueta. También nosotros le decimos chaleco o chaleca a quien le dice, a ver, ¿cómo le dicen? Chomba. ¿Ya? La chomba, ponte la chomba. ¿Ya? O el paletó, que es una cuestión más antigua todavía. Entonces, claro, también nosotros podemos encontrar diferencias del habla en el mismo territorio, pero es la misma lengua. Todos hablamos, ¿cierto?, la misma lengua, pero hay diferencias en el habla. Y esas diferencias son tomar la choca, ¿ya? Esas diferencias son a veces diastráticas, que tienen que ver con estratos sociales, ¿ya? Con estratos sociales, o son diferencias diatópicas que tienen que ver con los lugares, o son diferencias diacrónicas que tienen que ver con la época. Entonces, por ejemplo, decir hoy día, ¿se acuerdan que en algún momento ustedes deben haber sido re chicos, pero se puso de moda el decir ya era? ¿Se acuerdan del ya era? ¿Ya? Ya era. Que es una conjugación súper anómala del verbo. No, ya era, olvídalo, ya era. ¿Ya? Y sí, pues ahí hay varios ejemplos. Lápices escritos son plumones, hacer la cucha, sí, pues yo sé lo que es hacer la cucha. Pues. Ya, por ejemplo, en Punta Arenas, yo viví en Punta Arenas cuando era adolescente y cuando llegué al colegio, mis compañeras le decían lápices de palo a los lápices de mina o de colores, el lápiz de palo, ¿ya? Era el lápiz de mina, el lápiz de palo, y así como... ya, la melcocha, ya, liquid paper, claro, son conceptos que van apareciendo. Una melcocha, nunca han escuchado el concepto melcocha, que o la melcocha, o es una melcocha esta cuestión, que es una mezcla, sí, porque la melcocha es una cuestión que se prepara, que se prepara y media pegoteada, entonces la melcocha, ¿ya? Que como enredo por embarrar, claro, hay muchas cosas que tienen que ver con palabras que van emergiendo. Por ejemplo, yo tengo una amiga, la profesora Marcela Jarpa, de la carrera básica, que tiene un hijo adolescente. Entonces, todo el tiempo hablamos ella me pela a su hijo adolescente y dice, bueno, me estaba contando la otra vez una historia de una fiesta donde uno se había pelado al otro, ¿ya? Pelarse. Entonces, el concepto pelarse era agarrarse a besos,
¿ya? Lo que en alguna época fue, no sé, atracar, por ejemplo, ¿qué más atracar? Pinchar, ¿ya? Para los más viejos, pinchar, atracar, ¿ya? Poncear, pero ponceo ya. Digan solo un chiquillo de 16 años, no, se les cayó el carnet ahí, ¿ah? Se les cayó el carnet. Son generación mecano ustedes, generación mecano, ¿ah? Ya los caché, ¿ya? Aquí, para decir acompañar, algunas personas dicen aganchar, ¿ya? Agarrar, agarrarse también. Se agarró a alguien, entonces ahora se peló a alguien. Y dices, ¿pero pelar? ¿Cómo pelar? No, porque se agarraron a eso, entonces dice, no, porque a esa ya se la peló, se lo comió, ¿ya? También son palabras que están como en la edad de ustedes, pero que los chiquillos ya no la usan, po. Agarrarse a alguien, ahora es pelarse a alguien. Y así, pues, va cambiando, y pichintún. Pichintún es una palabra mapuche, que significa, pichi significa pequeño, ¿ya? Es una palabra mapuche que pasa a nuestro uso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en los niños son los pichi, son los pequeños, ¿ya? Hay varias palabras que tienen el pichi en su construcción y que son palabras mapuche. Pololo también, pololo también, ya que hay algunos libros que explican el nacimiento de la palabra pololo, ¿ya? Conceptos que emergen después de pololo como amigos con ventaja. Ya, los pitufos son empaques, aún no los supero. Entonces, claro, él habla es de las personas. Y esas personas no están solas, sino que pertenecen a una comunidad. Y en esa comunidad hay formas específicas de hablar, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, yo estaba ayer con unas alumnas de educación básica haciendo un ejercicio de análisis de un titular que decía, mujer canadiense se pega a un cabeza rapada. Ya. Independiente de qué se trataba el ejercicio, yo le decía, ¿qué se les imagina a ustedes cuando yo les digo mujer canadiense? Y me decía, una mujer que está en la cárcel, ¿ya? Que está en la cárcel, canadiense como cárcel. Yo decía, chuta, a mí jamás se me habría ocurrido. Porque ahí entramos a otras subcaracterizaciones, por ejemplo, el COA. ¿Han escuchado hablar del COA? Que es el habla propia de las personas que están en la cárcel y que hace esto mismo, pues, emplea una serie de palabras para referirse a armas, a situaciones que están ocurriendo afuera, ¿cierto? Etcétera. Entonces, el habla es absolutamente individual y material y comunitario. Cuando digo individual, es ese individuo que está inserto en una comunidad. Bien, entonces, sigo. Aquí un dato histórico, súper relevante. Nosotros no vamos a leer a Saussure, que es uno de los referentes cuando se estudia esta materia, pero vamos a hacer aquí un pequeño homenaje a este lingüista de Ginebra, que va a establecer una diferenciación fundamental, que es súper importante para el estudio de la lingüística y que por tanto para la psicolingüística y que por tanto para la asignatura que estamos cursando. Y es que va a definir el lenguaje como una realidad dual, ¿ya? Y que tiene, que cuando se dice lenguaje se habla de dos cosas distintas, la lengua y el habla. Entonces, lengua y habla, como van a ver en un esquemita más adelante, están supeditadas al lenguaje, ¿ya? Si nosotros lo pudiéramos ver en un esquema, diríamos, aquí está el lenguaje, aquí está la lengua y aquí está el habla. Y arriba está comunicación. ¿Qué distinción va a hacer él? Primero, que la lengua es lenguaje, ya lo estábamos viendo, o sea, la lengua es dependiente absolutamente del lenguaje en esta materialización que hace el individuo. Es decir, es un sistema de signos, una estructura formal con unidades y reglas y es también un instrumento cultural. Lo de unidades y reglas lo vamos a ver en un ejemplo más tarde, que tiene que ver con el desarrollo de
del lenguaje infantil sobre qué palabras aparecen primero en la boca de un niño o una niña. Y es un instrumento cultural porque nos permite construir sociedad. El lenguaje también es habla, es decir, es el uso que se hace de ese sistema fundamental para comunicarse. Entonces, podríamos volver a este esquema mental que tenemos donde está lenguaje, lengua y habla, pero lengua y habla también son lenguaje. Eso es lo que está diciendo este texto, ¿ya? Es la parte por el todo, pero también el todo por las partes. Y la representación de este lenguaje es lo que, acá está el esquema, ¿ya? Se denomina signo lingüístico. ¿Ya? Y aquí vamos a introducir el último tema, el último concepto relevante para el día de hoy, señalando primero que efectivamente la comunicación es un fenómeno social. El lenguaje es una facultad humana. La lengua es un sistema de signos y el habla es un acto individual. Todo esto lo hemos dicho, pero también hemos dicho que habla y lengua, si ustedes se fijan, si ustedes siguen la línea, son lenguaje, ¿ya? Y desde esta perspectiva, el lenguaje oral está formado por signos lingüísticos. ¿Qué es lo que yo dije al principio? La complejidad que nos distingue de los animales. O sea, nosotros no solo tenemos comunicación, también tenemos lenguaje, ¿ya? Y ese lenguaje está formado por un sistema de signos lingüísticos. Y esos signos lingüísticos, voy a saltar acá, ¿ya? Son la combinación acústica o la combinación mental de un concepto con una imagen acústica. Miren, yo voy a hacer un ejercicio, voy a cerrar esta diapo y les voy a decir, antes de mostrar, les voy a decir árbol. Árbol. Y usted inmediatamente disparó una imagen mental. Árbol. A ver. ¿Quién me quiere decir qué tipo de árbol se imaginó? Un manzano, ya. ¿Se fijan? Súper específica la imagen mental que la María Ignacia nos muestra que apareció aquí en su cabeza. ¿Cómo se imaginan este árbol? Yo digo árbol, vamos a plantar un árbol, o me paré al lado del árbol, o te estoy esperando, ¿cierto?, ¿dónde está el árbol? ¿Cómo se lo imaginan? Que sea alto. Ah, un árbol grande, ya, muy bien. No puedo escribir porque se me echó a perder el teclado. Michelle, wow. Ya. ¿Se imaginan un árbol con hojas o se lo imaginan sin hojas? Un nogal, dice el Bastián, que es un árbol, cierto, robusto. Los nogales son unos árboles robustos. Con hojas, dice la María Ignacia. ¿Hay alguno de ustedes que cuando yo dije árbol, se imaginó un árbol en otoño sin hojas? Yo, Tú te imaginaste un árbol sin hojas, ¿ya? Una de 42. Pero ese árbol sigue teniendo tronco, sigue teniendo ramas, con hojas o sin hojas. Todos nosotros que estamos aquí, todos y todas, compartimos o somos capaces de proyectar una imagen mental respecto de un concepto. Y ese concepto es compartido independiente de los detalles que éste tenga, si es frondoso, si es un manzano que tiene determinado tipo de hojas, si es, como Bastián decía, un nogal, que los nogales tienden a ser árboles muy robustos, si es un eucaliptus, que es un árbol grande y muy aromático, si es un pino que tiene una forma, ¿cierto?, muy armoniosa, etcétera, ¿ya? Frondosito. Lo que implica un signo lingüístico es efectivamente que todos nosotros tenemos, ¿cierto?, una imagen mental asociada a una representación material de ese significado. Entonces, un signo lingüístico es la combinación mental de un concepto y una imagen acústica. Imagen acústica es árbol, árbol.
A usted le suena la palabra árbol y se le viene a la mente un árbol. Si es un baobab, como los del Principito, o si es un limonero, ¿cierto? O si es un... ninguno de ustedes pensó en arbusto. Pensamos en árbol. Y esta imagen acústica, ¿cierto? Es la representación mental de esa imagen que usted está elaborando en su cabeza y que nos permite a todos los hablantes de una lengua compartir representaciones similares. Yo no te tengo que explicar cada vez que me encuentro contigo, que estoy abajo del árbol y te digo, mira, un árbol es un ser viviente que tú le vas a ver un tronco. No, inmediatamente, ¿cierto? Compartimos una imagen mental, detalles más, detalles menos, que nos permiten la comunicación fluida. Entonces yo le digo a un niño, ¿cierto? A los niños de nivel de transición 1, van a entrar y se van a poner al lado de las mesas y allí me van a esperar. Y los niños muy obedientemente, ¿cierto? Entran y nos ubican al lado de los estantes, nos ubican al lado de la pizarra, nos ubican al lado del basurero, sino que van a las mesas. No saben qué mesas van a haber dentro de la sala, porque es la primera vez que entramos a esa sala. Pueden que sean mesas de A4, mesas individuales, una mesa grande, pero el concepto de mesa usted no necesita explicarlo. Y esa es una de las cualidades de esta complejidad del lenguaje humano, que está montado sobre este concepto de signos lingüísticos, que son un significado, que es la imagen mental, y un significante, que es esta imagen acústica, y que además es totalmente arbitrario. Que esto que yo les estoy mostrando aquí se llame mesa, no responde a ninguna regla. No responde a regla. Que esto que está aquí se llame envase, no responde a ninguna regla. Que esto se llame, no sé, lima o regla, no responde a ninguna regla. Entonces, una de las características del lenguaje es que se articula en torno a signos lingüísticos. ¿Ya? Aquí está el ejemplo del árbol. Este es como un árbol clásico, podría haber sido cualquiera. Cualquiera. Entonces tenemos un significante que es el plano fónico, el árbol, la imagen acústica, que es como nos suena la palabra, y un concepto, que es a qué asociamos esa imagen acústica, ¿ya? Un conjunto de ramas que nacen de un tronco de madera y pueden contener flores y frutos, ¿ya? Y este signo lingüístico, que es súper relevante para entender esta complejidad entonces del lenguaje humano, establece una relación arbitraria entre los dos conceptos, significante y significado. Yo ya les dije, mesa suena es a mesa, y nos imaginamos un plano y 4 patas, rococó, barroco, de madera, de plástico, de pallet, etcétera, de camping, de comedor formal, de sala de reuniones. Nos imaginamos una mesa, ¿ya? Ahora, esto es lo relevante. La comunicación entre hablantes de una misma lengua es posible porque todos ellos tienen conocimiento de estos signos lingüísticos. Yo no te lo tengo que explicar. A menos que, por ejemplo, vayamos a una mueblería y yo te diga, ¿cierto? Búscame la mesa que te dije. Tú vas a buscar una mesa, pero la que te dije es una que tiene características específicas. Tú estás buscando esa mesa, pero estás buscando una mesa. Una mesa que tenía, no sé, una pata con forma de pata de león. Ya, esa estaba buscando. El que compartamos estos signos, ¿cierto? Permite, posibilita y economiza la manera en que nos comunicamos, ¿ya? Y que va a tener mucha relación después cuando nosotros trabajemos vocabulario, porque lo que nosotros tenemos que hacer también es entender que cuando una palabra nueva le aparece a un niño en un texto que usted le está leyendo, en un cartel, etcétera, o se la dice a alguien,
y ese niño no logra acceder al significado de esa palabra, ¿cierto? Usted lo que va a evidenciar es un problema de comprensión. Entonces, como cuando yo les decía, miren, los animales hay animales que son más gregarios que otros. Yo les decía, ¿usted sabe lo que es gregario? No, no lo sabía. No puede seguir, po. Entonces, ¿qué habrá querido decir la profe con que los animales que tienen comunicaciones más complejas son los que tienen mayor propensión a lo gregario? Y ahora usted sabe, y yo le digo gregario, y usted se imagina conjunto, manada, por ejemplo, conjunto de personas. ¿Se imagina hartos individuos conviviendo estrechamente? ¿Ya? Entonces, la comunicación entre hablantes de una misma lengua es posible porque todos tienen conocimiento de los signos de esa lengua. Incluso ustedes tienen conocimientos de signos de otra lengua. Por ejemplo, si yo les digo table, usted se imagina una mesa, una mesa. Pero puede que yo le diga palabras en inglés con las cuales usted no tenga ninguna asociación. Pero con table sí la tiene, ¿ya? Todos conocen este código en el que se expresan. Y entonces no solamente tenemos signos que son compartidos, sino que además tenemos un código, ¿ya? Que es cómo articulamos, ¿cierto? Esto, el significante. A, r, o, l, árbol, que es un árbol, ¿cierto? Planofónico. A, r, fónicos son los sonidos, no es R, no es D, no es L, sino que es A, R, I, que es como uno debiera enseñarle a leer a los niños, ¿cierto? Plano fónico. Y además, como yo les señalaba, además de tener imágenes o conceptos comunes, tenemos un código, que es este, que es cómo se estructura nuestro idioma. Y yo les señalaba que en el caso del español, que se considera una lengua transparente, ya ahí en el texto van a leer por qué es una lengua transparente, nuestro código lo conforma el abecedario. Y yo les señalaba la clase pasada que con tan solo 27 elementos uno puede hacer infinita cantidad de combinaciones. Infinita cantidad de combinaciones. Cada lengua tiene su propio código, un mismo significado o idea tiene en cada lengua una imagen acústica o significante diferente, un mismo significado, mesa, y yo le digo, acá está el caso de flor, una fiore, flower, fleur, ¿cierto? Cambia el significante o la imagen acústica, pero el significado es el mismo. Si yo le digo flor, usted se imagina una flor morada, verde, de colores, una margarita, una azucena, etc. Pero el significado no cambia. Y también, ¿cierto? Que esto uno también lo trabaja con los niños, un mismo significante, ahora estamos hablando del plano fónico, un mismo significante puede referir a varios significados mentales. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les doy aquí el caso de burro, espérenme un poquito, espérenme un minuto. Ya. Por ejemplo, si yo les digo burro, díganme todo lo que se imaginan. Animal, comida. Comida, un burrito. Un burrito. Cuando una persona no entiende. Y le Cuando dicen, una persona no entiende. ¿Ya? Cuando una persona no entiende. Entonces, yo me puedo imaginar esto, a ver si encuentro, hay un artista chileno que dibuja burro, tiene toda una línea de grabados de, ¿cómo se llama él? Antonio Guzmán. Un artista chileno, un profesor de arte, que se dedica a dibujar burros. No me aparece ninguno. ¿Está ahí cuando Google debiera funcionar?
y no funciona. Después se los quedó al debe. Ya, se imaginaban entonces un animal, ahí están viendo, miren, todas las representaciones de burro, ¿cierto? No está aquí, lo que hace Google es, si ustedes se fijan, es busca un burro, ¿ya? Pero ustedes me están diciendo que burro también significa comida, una comida que hemos adoptado por lo demás, que significa una persona que no entiende, o sea, que es burro, ¿cierto? No dice, un profe nunca debiera decirlo, pero la palabra burro ha estado instalada mucho rato en las salas de clase. Recuerden ustedes que antiguamente a los niños se les ponían orejas de burro, po. Los mandaban castigados al rincón con unas orejas de burro. Y eso no tenía otra interpretación, que es que a veces un mismo significante, es decir, este plano fónico, b, u, r, o, dispara más de un significado mental. Y eso también es algo que uno trabaja con los niños cuando hace, por ejemplo, ejercicios por ejemplo, poesía, ¿ya? Cuando uno ve con ellos algunas figuras literarias que se alcanzan a ver, ¿cierto?, en la educación inicial, por ejemplo, la personificación, que aparece tan asociada a el relato y la poesía infantil, y se le van atribuyendo, ¿cierto?, significados a ciertos significantes que están más allá de esta imagen mental estricta. ¿Ya? En suma, el lenguaje es un sistema de signos representacional que permite articular infinitos mensajes a través de un código. Este sistema es posible por esta doble articulación. Primero porque los fonemas se articulan en palabras y los significantes se articulan en significado. O sea, hay dos planos. Primero, ya lo vimos, significante-significado. Ya, la imagen acústica, que es como suena, con su representación mental. Pero además porque el lenguaje, ¿cierto?, a través de su materialización, que es la lengua, está puesto en un código. Y ese código nos permite articular entre sí elementos finitos, como el abecedario, para obtener infinita cantidad de combinaciones. ¿Ya? Y esto que está aquí es básicamente señalar que el lenguaje también tiene dos características más, que es cultural, es un instrumento de la cultura, y tiene una naturaleza biológica, ¿cierto? Que tiene que ver con que hay muchos, y esto lo vamos a ver en detalle después también cuando veamos a Chomsky, hay mucha investigación que señala que los seres humanos venimos prediseñados para el lenguaje, prediseñados para el lenguaje, ¿ya? Aquí hay algunas cosas que las pueden revisar ustedes después, y me quiero quedar con esta lectura, que dice así: el primer estudio psicolingüístico, pensando en esta interrogante que ha estado en la humanidad siempre, que es cómo se desarrolló el lenguaje humano, cómo es que seguimos compartiendo ciertas características comunes que nos distinguen de otras especies. Entonces, miren esta historia, dice, el primer estudio psicolingüístico fue llevado a cabo en Egipto en el siglo V a.C. Un rey llamado Psamético realizó un experimento para averiguar cuál era la primera lengua de los humanos. Entregó dos bebés a un pastor, al que le ordenó que los tratara bien, pero que los mantuviera aislados y no les hablara jamás. El rey quería saber cuáles serían las primeras palabras de los niños. Es el primer ejemplo más extremo de probar el innatismo y atribuirlo a lo que debiera ser la raza más antigua del mundo. ¿En qué estaba pensando Psamético cuando esperó que estos niños hablaran? ¿Qué creen ustedes que estaba esperando? ¿Dónde está? Está en alguna parte. Aquí está. ¿Qué creen que estaba esperando este rey?
Yo creo que estaba esperando que los niños aprendieran solo la lengua y el lenguaje, Ya, sin que nadie estuviera como diciéndole ciertas Ya. palabras y todo eso. ya. Primero, la compañera, ¿cierto? Piensa que estaba esperando esto que es la teoría innatista, porque el lenguaje brotara espontáneamente. Primero, estaba esperando eso. O sea, está puesto sobre ese supuesto, por eso se llama teoría innatista. Innato quiere decir que no es adquirido, sino que proviene con el individuo. Por ejemplo, yo podría decir que, no sé, las mariposas tienen la habilidad innata de volar, o sea, están diseñadas para eso. Entonces, pasamético parte del supuesto de que el lenguaje es innato, que se va a generar sin ningún evento externo. El pastor no les podía hablar. Pero él está esperando otra cosa. Está esperando que los niños digan la primera palabra. ¿Y qué se supone que iba a probar con esa primera palabra? Que el lenguaje era innato. Más allá de eso. Se los vuelvo a proyectar para que me digan qué es lo que estaba esperando él. ¿Cuál era la primera lengua? ¿Cuál era la primera lengua? ¿Cuál era el primer idioma? ¿Y qué iba a indicar cuál era el primer idioma? Era una cuestión casi de vanidad. ¿Eh? Si un niño dice una palabra que pertenece a un idioma, ¿qué es lo que iba a probar él con el tema del idioma? Recuerden que dijimos que el Saber idioma, abajo dice igual, saber si ellos eran como la raza más la antigua. raza más antigua del mundo. Estaba buscando una cuestión nada que ver, que era fortalecer, ¿cierto?, el imperio, el naciente imperio egipcio, respecto de decir que ellos eran la primera y más antigua raza del mundo, ¿cierto? Por lo tanto, todo lo cultural que viene asociado a eso. Pero efectivamente, lo que yo les quiero mostrar con esta diapositiva es que el interés por estudiar estos fenómenos es tan antiguo como este relato que yo les estoy dejando acá. Toda la investigación que nosotros vamos a ver después respecto a las teorías lingüísticas que explican la adquisición del lenguaje se fundamentan en esta misma idea, en la necesidad de explorar y explicar cómo es que las personas, ¿cierto?, adquirimos el lenguaje, y que es el nombre de este curso. Y vamos a ver que la teoría innatista de Pasamético, que es desde el siglo V a.C., emerge nuevamente en la investigación que nosotros vamos a estudiar, con uno de los gramáticos más famosos de la historia, que es Noam Chomsky, quien también postula que el lenguaje es innato, pero no para demostrar que la primera palabra y no desconociendo el valor de el efecto ambiente, que aquí está totalmente anulado en este experimento que hizo este rey. Y también les voy a dejar, por último, una última idea de la necesidad de explicar el tema de las lenguas también en este relato bíblico que se llama ¿Cómo?, que explica el nacimiento de las lenguas, de las lenguas, ¿quién digo? La Torre de Babel. La Torre de Babel. Acuérdense que hay un relato que tiene una teoría lingüística entre medio, que es muy interesante, que en medio de la Biblia del Antiguo Testamento, usted se encuentra con un relato que remite, ¿cierto?, a una explicación lingüística en que están todos estos tipos construyendo una tremenda torre que algún rey ha ordenado en su locura y en su necesidad de ser cada vez más poderoso, y la torre sube y sube y sube, y el objetivo de este rey era llegar hasta donde estaba Dios en el cielo y confrontarlo directamente para ver quién era más poderoso, y entonces Dios envía esta suerte de castigo y hace que los hombres se confundan y hace que cada uno hable una lengua distinta. Y por lo tanto, en el momento que... ¿Ah? Es para ocasionar la separación entre el hombre y no se lleve a concreto la idea del rey. La idea del rey, justamente. Entonces, en el momento en que cada uno empezó a hablar una lengua distinta, ya no se pudieron comunicar. Y este trabajo que estaban haciendo no es posible seguirlo manteniendo. Entonces, intenciones de explicar
¿cierto? Intenciones de explicar estos fenómenos lingüísticos han existido siempre. Hoy día nadie podría pensar en un ejercicio como el de este rey pasamético, este rey egipcio, independiente de que no querramos probar, ¿cierto? ¿Cuál es la palabra más antigua? Porque eso ya está explicado, suficientemente explicado, el origen de las lenguas. Ya, de hecho, si ustedes ponen origen de las lenguas, en Google van a encontrar un mapa donde dice estas lenguas, ¿cierto? Las lenguas que son de origen común, como el italiano, el español, el portugués, etcétera, ¿ya? Eso está suficientemente explicado. Pero sí, ojo con el trasfondo de esto. Aquí él dice, aquí hay algo más. Él asume que estos bebés, ¿cierto?, espontáneamente van a aprender a hablar. Espontáneamente. Y anula el factor ambiental. Y ahí es donde hay una larga discusión en la teoría moderna, digamos, respecto de el peso del ambiente en el desarrollo lingüístico de un niño. Y fundamentalmente lo que se denomina, ¿cierto?, el lenguaje, la lengua materna, ¿ya? La lengua materna. No solamente porque es la lengua de porque es la lengua de tu madre, es la lengua que tú vas a hablar, que es la que hablan en el país donde naciste, pero es la lengua de tu madre, ¿ya? Y entonces estamos pensando en la influencia de la madre por sobre el desarrollo lingüístico de un niño. Y entonces vamos a discutir después qué pasa cuando no está esta influencia. ¿Qué ocurre? El ¿Qué caso ocurre con de los niños que están, por Jean. ejemplo, El caso de Jean. el caso de Jim? Y más cercano a nuestra realidad, ¿qué ocurre con los niños que están en hogares del Sename? Con los bebés que están en hogares del Sename. Que si yo tenía unas estudiantes de educación parvularia de otra universidad hace un tiempo atrás que fueron a hacer práctica a un hogar de bebés, ¿cierto? En Limache. Y ellas estaban súper afectadas porque las guaguitas estaban en las cunas prácticamente todo el día de espalda mirando el techo. Y las guardadoras, las personas que trabajaban en esta ala donde estaban los bebés, les decían, no los tomen en brazos, no los tomen en brazos, no se acerquen a ellos, porque se van a acostumbrar y luego nosotros no podemos tenerlos a todos en brazos. ¿Qué ocurre con el desarrollo lingüístico de esos niños que están en esas condiciones? Que a los 7 días de vida fueron a dar a una residencia del Sename que atiende bebés y que esos niños están básicamente en las cunas sin profesionales a cargo, ¿cierto? Sino estos que se llaman educadores de los centros Sename, pero que no son educadores, sin estimulación, y cómo todo eso tiene un impacto en el desarrollo cerebral de los niños, aquí, hoy día, en el siglo XXI, en la quinta región. ¿Ya? Y que evidentemente tiene una explicación teórica, estructural, desde la lingüística, desde la psicolingüística, etc. ¿Ya? Bien, hay otro relato católico, también que habla del origen de la lengua, ¿no? Mira, yo no le hago mucho a la Sagrada Escritura, sí conozco el tema de la historia de Babel porque es un relato súper interesante y que ha sido recogido muchas veces incluso por el cine, mostrando este conflicto lingüístico que está allí en este texto sagrado para las comunidades cristianas. Bien, aquí voy a leer sus chats que son a morir de entretenido ya. La Michelle está con problemas en el computador, se salió para ver si lo puede arreglar. Bueno, Michelle, te digo que si no has entrado, no sé si estás acá adentro, Michelle, la clase está siendo grabada, entonces si te perdiste una parte, no hay problema, lo puedes ver. Ya, igual la clase está por terminar, ¿sí? El de Shrek, ya, el árbol de Shrek, ya. La Valentina dice, a mi hermano, me perdí ahí, chuta, parece que estaba buena la talla porque varios se rieron para abajo. No, y que no está lo hablando vi. en el contexto del significado de burro. Ah, ya. ¿Hasta qué hora es la clase? Gabriela, hasta ahora. Siempre la última hora yo la dejo porque si no es muy densa la clase en términos como
para ustedes, para los datos que usan. Siempre les dejo la hora que viene, ¿cierto? Para que puedan revisar el aula. Yo ahora termino la clase, la subo, ustedes revisan el aula, están las lecturas, pueden aprovechar esta horita para lo que ustedes quieran, pero yo pienso en mi rol de profe, que se las dejo para que ustedes lean. Cualquier consulta, recuerden que el próximo jueves nos vamos a juntar la primera hora, y en la primera hora ustedes pueden traer preguntas de las lecturas. Y luego yo hago la clase, introduzco el siguiente tema, y luego les libero para que ustedes se dediquen al control de lectura. Por tanto, hagan una lectura así bien minuciosa, marquen, destaquen y anoten preguntas. Próximo miércoles, sí, próximo miércoles. Está bien. Si dije jueves me equivoqué. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Si no la tienen ahora, me la traen el miércoles. Bien. Los despido. Los y las. Yo tengo una duda. Sí, dime, Bastián. El tema de los controles, o sea, hoy día liberó 3 textos y eso hay plazo hasta la próxima semana. Sí. O sea, no son 3 textos, es un mismo texto que lo separé en los 3 capitulitos que les di, ¿ya? Que son temas en realidad. El primer tema es el de comunicación, definiciones que ya vimos ahora. El segundo es lenguaje, lengua y habla, que es lo que vimos ahora. Y el tercero es signo lingüístico, que lo vimos ahora, ¿ya? Están los 3 ahí, están todas las explicaciones, incluso algunas imágenes que yo tomé directamente del texto y las puse en esta presentación, que también va a estar subida, evidentemente. Ya, eso no va. Gracias. Chao, chao Isi. Ya, nos vemos entonces para que se dediquen a sus cosas. Nos vemos el próximo miércoles a la hora para que podamos hacer una ronda de preguntas. Chao, chao Sara, Camila, Gracias, profe. Chao. chao Sebastián, Madeleine, Jennifer, a los que alcanzo a ver en mi pantalla. Nos vemos el miércoles. Chao, profe, cuídese, gracias por todo.